Buenas tardes, queridos hermanos. Damos gracias al Señor que podemos estar un día jueves nuevamente escuchando la palabra del Señor. Vamos a orar para poder compartir este tema y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a entender la palabra, a comprenderla y a mí exponerla de la mejor manera posible. Señor amado, te damos gracias por esta oportunidad de estar este día jueves escuchando tu palabra, Señor. Te damos gracias por tener tu voluntad, tu pensamiento, tus deseos escritos en un libro que está al alcance de nuestra mano, Señor. Te damos gracias por poder leerlo, te damos gracias por poder hablar de él. Alimenta tú nuestro espíritu, que tu Espíritu Santo lleve la letra, el lenguaje hablado, Señor, lo que ven nuestros ojos, también pueda entrar a nuestra alma, a nuestro espíritu, y podamos saciar, Señor, esa sed que tenemos dentro. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, hoy día vamos a ver un tema que yo le puse como título: La alabanza es liberadora. Isaías capítulo 43, versículo 21, dice así: El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Y ese es el pueblo de Dios y de ahí somos parte nosotros. El aire que nos permite vivir a nosotros es algo muy elemental. Si el aire dejara de eh, existir y nosotros no tuviéramos la oportunidad de inhalar y exhalar este aire, ciertamente nosotros moriríamos. También la sangre que circula a través de nuestro torrente sanguíneo es algo muy relevante. Cuando hay una interrupción de este paso a algún tejido, a algún órgano, y si esto se prolonga, esto puede necrosarse y morir esta parte de nuestro organismo, este tejido. Por lo tanto, la sangre es fundamental que circule. Si deja de circular, entonces también nosotros estaríamos muertos. La alabanza y la adoración que fluye en el corazón del hombre, de la mujer que ha sido conquistada por Jesucristo, es lo que a nosotros también nos mantiene con vida, ya que fuimos formados, como dice el versículo que acabamos de leer en Isaías capítulo 43, 21, fuimos formados para alabar a nuestro Dios. Y Dios es digno de la alabanza porque Él es deleitosamente digno de ser alabado. El tema de hoy lo vamos a centrar en Éxodo capítulo 5, versículos. Vamos a ver algunos versículos en realidad porque es amplio este tema, pero vamos a ver algunos versículos que yo tomé para este momento. ¿Ya? Vamos a ver aquí algunas cosas, como por ejemplo, en Éxodo nosotros vemos la esclavitud del pueblo de Israel, un pueblo que es el pueblo de Dios, estuvo aproximadamente 400 años en esclavitud. Muchas generaciones nacieron siendo esclavas y no conociendo la libertad. Su labor como esclavo era construir ladrillos y estos ladrillos a ellos le entregaban la paja y ellos tenían que construir con sus pies, ahí hacer como un lagar con el barro y con la paja y estar allí hasta formar los ladrillos. Mientras más el pueblo de Egipto crecía, el trabajo de ellos se multiplicaba y con todas esas cosas curiosas que se le ocurrían en el corazón de Faraón, ellos estaban allí para construir ladrillos para casas, para muros, para templos y para cada excentricidad que se le ocurriera a este faraón, como también estatuas y otras cosas. Cuando Dios comienza el plan de liberación para su pueblo,
por medio de Moisés y Aarón en el capítulo 5 de Éxodo, me sorprende a mí algunas cosas. En realidad, una chica de los jóvenes el otro día hizo un alcance de este tema y es como que yo me quedé metida en el tema y fui al capítulo 5, lo leí y rescaté algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Primero, vamos al capítulo 5, versículo número 1. Dice así la palabra del Señor. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: Esto dice el Señor, Dios de Israel: Deja salir a mi pueblo para que celebre un festival o una fiesta en honor en el desierto. La palabra fiesta en el desierto era el primer paso para la celebración de liberación. Un pueblo esclavo 400 años y un poco más, pero aquí estaban Moisés y Aarón pidiéndole a Faraón un periodo para que el pueblo de Dios, pudiera salir al desierto y pudiera celebrar una fiesta en honor al Dios de Israel. Segundo, el versículo número 2. Así explicó el faraón: ¿Y quién es el Señor? ¿Y por qué tendría que escuchar y dejar ir a Israel? Yo no conozco al Señor y no dejaré que Israel vaya. Este hombre no conocía a Dios, por lo tanto no iba a escuchar su voluntad, porque ni siquiera conocía la grandeza de este Dios del cual se estaba hablando Moisés y Aarón. De esta misma forma, un hombre o una mujer que no conozca a Dios, que no sepa quién es Él, no va a escuchar ni entender la palabra de Dios, ni mucho menos va a estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. En el versículo 3 nosotros podemos ver algo. Dice: pero Aarón y Moisés insistieron, y el Dios de los hebreos nos ha visitado, dijeron ellos. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto, a fin de ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios. Miren lo curioso. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espadas. Aquí me llama mucho la atención esta petición, porque esta petición era como una petición urgente y le dicen: mira, deja ir al pueblo, porque le es necesario al pueblo de Israel, le es necesario al pueblo hebreo salir de este pueblo de esclavitud, estar en un lugar libre como era el desierto, y allí hacer una celebración de sacrificios, de alabanza al Dios de Israel. Le era necesario. Y ellos dicen: no es necesario, porque si nosotros nos vamos al desierto y le alabamos, que es lo que Él desea que hagamos, que le alabemos, que celebremos fiesta en su honor, es posible que nos venga una plaga, o tal vez a filo de espada, o tal vez haya una mortandad dentro del pueblo. Ellos estaban adelantándose a lo que iba a pasar en el capítulo número 6, que eran las plagas y la muerte. Si nosotros vemos, Faraón hizo como caso omiso a esto en realidad. Y el faraón, ante la presión de Moisés y Aarón, el faraón aumenta el trabajo, la labor del pueblo que estaba en esclavitud. Ni siquiera no los deja solamente no salir, sino que
es como una indignación que le causó que el pueblo quisiera adorar a su Dios y aumentó el trabajo de una manera muy terrible. Mire, si nosotros vemos del versículo 6, el mismo capítulo del versículo 6 al versículo 8, dice, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos, ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Mire el versículo 9, es mucho más impresionante. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a la palabra mentirosa. Y saliendo las cuadrillas del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho el faraón, yo no os doy la paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Y los cuadrilleros las apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando os se daba la paja. Y los azotaban y ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo que ayer ni hoy como antes? Dice que entraron a castigarle. Primero le ampliaron la tarea. Le dijeron, ustedes tienen que ir a buscar la paja. Y dice de que ellos se convirtieron, dicen, en verdaderos mendigos, porque ocuparon toda la ciudad de Egipto, pero buscando a un rastrojo para simular paja y llevarla con rapidez al lugar donde estaba poniéndose el barro para echar este elemento, porque tenían que dar la misma cantidad de adobes y del mismo porte y de la misma medida y con los mismos elementos y sin darle absolutamente nada. Y además les dieron castigo porque creyeron que por perezosos estaban pidiendo la oportunidad de adorar a su Dios. Mire lo que yo tengo aquí como observación. Cuando nosotros entramos en este tiempo de pandemia, en marzo aproximadamente del 2020, tuvimos que permanecer en casa. Los adultos, la mayoría, dejaron los trabajos y tuvieron teletrabajo. Las madres que trabajaban también en casa, los hijos en casa. Algunos perdieron sus trabajos. Los niños dejaron de asistir a las escuelas, a los colegios, a los jardines. Cerraron los supermercados, cerraron los negocios, cerraron restaurantes. Todos estábamos confinados a la casa. Dejamos la iglesia, dejamos nuestras reuniones grupales y comenzamos esta tarea a través de las redes y las comunicaciones, a través de este medio. Y se escuchaban a muchos corazones tristes y con ese deseo en sus corazones de volver a la iglesia, porque lo que más extrañábamos era esa alabanza grupal, esa alabanza que cuando los músicos tocaban y nosotros cantábamos y empezábamos a sentir la presencia de nuestro Dios Todopoderoso en nuestros corazones, empezaban a irse nuestras cargas, nuestros dolores, y empezábamos a tener esa comunión con nuestro Dios en medio de aplausos, de voces y de sonidos. Ya no teníamos el templo,
teníamos los mensajes a través de este medio, pero a mí me causa mucha atención y le voy a ser sincera en esto. Me causa mucha atención que los jueves los hermanos que iban a las reuniones o íbamos a las reuniones teníamos que disponer un tiempo, un horario, una micro, un espacio para llegar al templo y estar en la reunión. Teníamos ahora la oportunidad de apretar un botón y estar en casa y escuchar el mensaje de la palabra del Señor y una hermosa alabanza. Teníamos la oportunidad de meternos en las reuniones grupales de los jóvenes, las damas. Teníamos la oportunidad de ingresar los días domingo a las 11 de la mañana, solamente sentarnos y escuchar una hermosa predicación, un hermoso momento de adoración y alabanza. Momentos de oración, momentos de compartir. A través de Zoom podríamos vernos, tener la Santa Cena y estar allí. Pero hablando con muchos hermanos y viendo también algunas encuestas, he observado que hay muchos mensajes de los días jueves que usted no ha escuchado, que están en bodega todavía, que los tiene en espera, porque no tuvo el tiempo el día jueves de escucharlo. Y llegó el otro jueves y escuchó otro y hay muchos mensajes en espera que usted no ha escuchado. Ya no tiene que ir al templo, pero ocupó su tiempo en otra cosa. Hay muchos mensajes de los días domingos a las 11 de la mañana que usted no se ha despertado o ha salido con la familia o ha invertido su tiempo en otra cosa y no se conecta para escuchar el mensaje porque lo puede escuchar en otro momento. Y así se va acumulando y lo que puede escuchar en otro momento se va como almacenando. También esto pasa dentro de los grupos. Teniendo tiempo para adorar a Dios, para escucharle, hay cuántos mensajes allí retenidos. Mi pregunta es, ¿en qué hemos ocupado nuestro tiempo? ¿En qué hemos ocupado ese tiempo que al comienzo parecía sobrarnos, pero hoy ya no? A veces pienso que hemos escogido el trabajo. ¿Sabe cuando Dios le pide al pueblo que adore? Faraón los cautiva con más trabajo, con más trabajo. Ellos estaban trabajando y pedían 3 días de camino al desierto para alabar al Señor. Y Faraón los castiga y les da más aumento de trabajo. Hermanos, cuando nosotros no dedicamos tiempo para el Señor, no dedicamos tiempo para alabarle, para cantar una alabanza en su nombre, para leer la palabra, para pararse en un espacio de su casa, en el patio, en el baño, en la cocina, no sé dónde usted pueda, y empezar a alabar a nuestro Dios, porque Dios es digno de alabanza, Dios se goza en la adoración. Y no es porque Él reciba algo a cambio, es porque a través de la adoración nosotros somos liberados de nuestras cadenas, nosotros somos libres de nuestras enfermedades, nosotros somos liberados de pensamientos, nosotros somos liberados de pecados ocultos. Faraón le hizo sentir al pueblo como mendigo, dice que tuvieron que mendigar recogiendo rastrojos, porque aumentó tanto el trabajo de ellos. Si nosotros no dedicamos tiempo para alabar al Señor, téngalo por seguro, hermanos,
que el diablo capturará su tiempo, lo capturará con más trabajo, lo capturará con más entretención, le hará que su trabajo sea lento y ocupe más tiempo que el que ocupaba antes, porque él sabe hacerlo. Somos la alabanza de Dios y los trabajos y el que puede hacer cautivar al pueblo de Dios es el diablo. Él puede capturar nuestro tiempo. Pero nosotros tenemos que salir, debemos darnos cuenta de esto. Debemos celebrar a nuestro Dios, debemos tomarnos un tiempo fuera de Egipto, fuera del trabajo, fuera de las horas laborales. Nosotros debemos tomar un tiempo, dedicarlo a la alabanza, a la adoración de nuestro Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice: entonces, hermanos, ya que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 13:9 dice: ofrezcamos continuamente sacrificios de alabanzas a Dios, frutos de labios que confiesen su nombre. Romanos 12:1: presentemos nuestros cuerpos en sacrificios santos, aceptos a Dios. Fuimos creados para adorar y nosotros debemos adorar el nombre del Señor. ¿Sabe? A mí me pasó algo curioso, se lo cuento a modo de testimonio para concluir este tema. Yo fui a visitar a una hermana que yo tengo enferma en la ciudad de Antofagasta y me dediqué a hacer los turnos de noche para cuidarla. Y la cuidaba desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Había que hacerle de todo, pero la noche era larga. Y sabe, yo cantaba alabanzas mientras se hacía vigilia para que no se ahogue, mientras había que cambiarle sus pañales y otras cosas. Y me di cuenta que había olvidado muchas alabanzas, el ritmo, las letras. Y me dio pena. Solo recordar las alabanzas que mi mente había capturado en la niñez y me había olvidado de muchas alabanzas que hemos cantado en nuestra iglesia. Y es porque mientras se produce el tiempo de alabanza en nuestras reuniones, nosotros escuchamos, pero no alabamos. Es tiempo que en tu boca, en mi boca, que en mis labios podamos entonar alabanza al Dios que vive. Podamos recordar canciones, no escuchar, entonar canciones, porque es necesario ir al desierto y celebrar fiesta para nuestro Dios, porque Él es digno de adoración. Vamos acá a hacer un momento de oración para terminar. Señor amado, te agradecemos. Te agradecemos porque tú nos sacaste de la esclavitud, Señor, por haber conocido a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, porque Él pagó el precio para nuestra libertad. Señor, permítenos vivir como cristianos libres, como hombres libres, no como cautivos. Permítenos, Señor, que el enemigo no capture nuestro tiempo, Señor, con entretención, con trabajo, con otras preocupaciones. Señor, cada día tiene su propio afán y tu palabra dice que hay tiempo para todo. Señor amado, y nosotros tenemos tiempo para todo,
pero retrasamos el tiempo que tenemos que tener para ti en nuestras reuniones, en nuestras expresiones de alabanza, en nuestro escuchar de la palabra. Señor, ayúdanos para que el diablo no se enseñoree de nuestro tiempo, porque tú nos has liberado y porque un tiempo todo es tuyo, Señor. Tú nos despiertas en la mañana y tenemos 24 horas que tú haces funcionar nuestro corazón, que nos haces respirar, que nos haces vivir, Señor. Permite que en este tiempo, por lo menos el 10%, dediquemos para ti, oh Señor. En el nombre de Jesús, permítenos entender que la alabanza es liberadora. Gracias, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Toda la gloria y honra es para ti. Gracias, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga allí en sus casas donde estén, y comencemos a despegar nuestras lenguas y que nuestras bocas comiencen a proclamar la grandeza de nuestro Dios. El Señor les bendiga. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te la ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. A ti me rindo. Cristo Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu
está. Y Cristo Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede